crisis, busca a Dios. Ese es el tema. En tiempos de crisis, busca a Dios. Capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. A todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Verso 9. Ya lo tenemos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celos por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, alabamos y exaltamos tu nombre que vive y reina por siempre. Te pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo que administre la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos. Por favor, tu Espíritu Santo nos administre, fortalezca y aumente la fe de cada uno de los oyentes, para que cuando el enemigo se levante con ímpetu, podamos tener seguridad y certeza, y sobre todo firmes en la promesa de tu presencia. Añada a los que han de ser salvos, alcanza a los cautivos, libértalos y condúcelos al arrepentimiento. Sane a los enfermos, Señor amado. Mira cuántas enfermedades hay en aquellos que somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en una forma muy especial, y que tu diestra se revele para libertar, restaurar y sanar. Gracias sean dadas, oh Dios, a usted, porque usted es bueno, y para siempre han sido y serán tus misericordias. En Cristo, Señor nuestro, lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Denle una ofrenda a Dios de palmas. Hermanos, hablar de crisis es bastante serio, porque todo mundo pasa crisis. Pasan los pastores, pasan los servidores internos de las congregaciones, pasan los miembros individualmente, quien sea, y pasan las familias, crisis. Y hay tres clases de crisis. Una de ellas es la emocional, la que te destruye silenciosamente. Te enfrascas en esa crisis y piensas que ya no hay solución a ese problema. Otra de las crisis es la financiera. ¿Quién no tiene escasez financiero en estos tiempos dorados que estamos viviendo? Todo mundo. Los ricos, los empresarios, los millonarios, y aún la iglesia también tiene crisis financiera. Pero no nos podemos quedar en ese proceso o en esa crisis. Y la otra es la espiritual, que es la más difícil,
de poder, oiga, solucionar y salir triunfante. Le voy a hablar de 4 personajes. Claro, la Biblia habla de muchísimos más, pero el tiempo no lo tenemos. Pero hablar de estos personajes es para que usted y yo, alterado, venga a orar. Es que no fui yo el que dije 4. Venga a orar. Gócese, hijo. Denle una ofrenda de palmas a Jesús, en lo que este ungido de Jehová pasará a clamar por la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque aquí no es para avergonzar, no es para llenarnos de la presencia de Dios. Hablar de estos personajes, y uno de ellos, Dios me lo trae a la memoria, a Job. La vida de Job, para muchos creyentes de la actualidad, es un hombre de convicción, de fe y seguridad. ¿Quién era su Dios? Conocemos la biografía, conocemos la historia de Job, un hombre arrendado de camellos, ovejas, tenía siervos y siervas trabajando en su hacienda, y sabemos que la escasez o la crisis que le vino a él, oiga, a él le vino crisis emocional, espiritual y física y financiera. Digamos que a este hombre el enemigo lo destruyó en las 3 áreas que el hombre, muchos de ellos, al estar en esos procesos difíciles, lo primero que van a desear es la muerte. Porque para ellos es la solución a ese problema de la crisis emocional, física, financiera y espiritual. Pero Job, a pesar de sus escasez o de su destrucción total de parte del enemigo, él supo confiar y esperar en Dios. Y es lo que el enemigo nos abate a cada uno de nosotros, que cuando estamos en ciertos procesos serios, difíciles, nos cuesta refugiarnos y confiar en Dios. Pero cuando el hombre y la mujer se refugian en Dios en momentos de crisis, ahí es cuando la victoria será segura para esa persona. Conocemos cuando Dios llama a Satanás y le hace la pregunta del capítulo 1, verso 5 para abajo. Le dice: ¿de dónde viene Satanás? Satanás, hermanos, nunca ha querido el bienestar nuestro. Ha querido siempre que entre nosotros haya distorsiones o hayan pleitos, conflictos entre nosotros. Y él, al ocasionar eso y ver que entre nosotros hay pleitos, celos, iras y contiendas, él está feliz. El diablo, Satanás, el acusador, el tentador, los dos accionaron. Diablo es, ¿qué significa diablo? Señor Portillo, ya lo hemos dicho. Ya lo dije ahí, los significados. Es el que te acusa. El diablo es el tentador. Satanás es el que te acusa, métetelo. Y el diablo es el que te provoca tentaciones. Y le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Oye, ahí vienes, le dijo Dios. Dios ya sabía de dónde venía. Él ya sabía que iba exclusivamente de destruir la familia y la vida física y emocional de Job. Le dijo: lo que pasa es que Job te adora y te exalta y confía en ti porque lo tienes bien avallanado, bien bendecido.
Déjame tocar su cuerpo y vas a ver si no se revela contra ti blasfemia, le dijo. Oiga, qué terrible el diablo, ¿va? Cuando Dios conoce tu corazón y el mío, Él sabe que estemos pasando la tribulación, la prueba, cual sea, o la crisis, cual sea. No vamos a defraudar a Dios, sino que seguiremos firmes, confiando en la providencia de nuestro Dios. Y Dios le dice, tócalo, pero no toques su cuerpo, su alma, le dijo, porque su alma me pertenece a mí. Toca todo su cuerpo. Y me gusta porque cuando le pone la sarna maligna, ahí va a empezar el proceso más difícil, Job, en este proceso de la prueba. Y ahí es donde Job empieza a enseñar a los que hoy en día hablamos de su personalidad a tener fe, a no blasfemar contra Dios, sino que a tener esa confianza de que Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, a tener seguridad en que Dios nos sacará en victoria. Cuando el diablo vio que Job, aún destruido su cuerpo, él en el verso 21 dice: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Oiga, sea el nombre de Jehová bendito y exaltado por siempre. Digamos que usted y yo no confiamos en lo que está a nuestro alrededor, sino confiamos en el Dios que no lo vemos, que Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa seguridad está a nuestro alrededor. Pero ahí es donde vino el enemigo, dijo: moribundo blasfema de su Dios. Voy a meterme a la vida de la mujer, dijo. Voy a ver cómo acciona esta, dijo. ¿Saben que en los hogares el conflicto más difícil que tenemos muchas veces o es el hombre falto de seguridad y de fe, o es la mujer? O es el hombre que dice: ¿y a dónde está tu Dios? ¿A dónde está en ese Dios que confías y adoras? Usted y yo no podemos confiar en Dios solo cuando somos prósperos. Usted y yo tenemos que confiar en Dios aunque estemos en la prueba, aunque estemos en el desierto, aunque estemos sin nada en el granero, en nuestro hogar. Seguiremos confiando y exaltando al Dios de todo lo imposible. Le dice: Job, quiero hablar contigo. Le dijo: está bien, mujer, hablemos. Pero Job esperaba que la mujer le llevara palabras de aliento, que le dijera: Job, no te preocupes, que el Dios al que tú alabas te va a sanar, va a hacer misericordia de ti. Pero Job no esperaba las expresiones de su amada. Y le dice: Job, todavía retienes tu integridad. Eso está en el capítulo 2. Todavía retienes tu integridad. Todavía confías en ese Dios que tú dices que es poderoso, y mira cómo te tiene, porque ella le echaba la culpa a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, las pruebas o tribulaciones o crisis que estemos pasando no es culpa de Dios, sino muchas veces de tu falta de sometimiento, de tu falta de búsqueda, de tu falta de obediencia a Dios. Si vemos la vida de Job, la prueba no le llegó por esos 3 ejemplos que le puse, sino que le vino porque era justo y era íntegro. Pero muchas de nuestras tribulaciones no es porque seamos justos, sino que somos injustos.
Todavía mantiene esa integridad, hombre, le dijo. Mejor hagamos un trato, le dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Y aquí se acabó todo, le dijo. Pero oiga la respuesta de este hombre sufrido en crisis. Porque un hombre así, ¿cómo no va a desear morirse, hermano? Un hombre así en esa prueba, si es posible, habla locuras en contra de su creador. Pero no, él se mantuvo cuerdo, se mantuvo íntegro, se mantuvo sabio, se mantuvo temeroso, recto delante de Dios. Y le dice: mujer, mírame. Como cualquier mujer fatua has hablado. No eres una ayuda idónea, le quiso decir. Desde ahí esa mujer no apareció más en la vida de Job. Hoy vamos a hablar de otro personaje. La solución usted ya la vio. ¿O quiere que la dé la solución también? Sí, porque estamos hablando en tiempos de crisis. Confía en Dios. Hoy vamos a la solución de la vida de Job. A mediados de la tribulación, él tenía 4 amigos. Uno era novato. ¿Qué es la palabra novato? ¿Cuántos años tiene Abi? Va 23. Hagamos la idea que el novato de los 4 amigos era el más joven, que tenía unos 20 años. Y los demás eran viejos, colmilludos, pícaros. Siempre que se reunían con Job en la plaza y lo veían rascándose con un triesto, porque se arrancaban los pedazos de carne, porque era terrible la picazón, llegaban sus 4 amigos y entre ellos iba el más joven. ¿Cómo se llamaba el más joven? No me hable de los 3 viejos. Eliú oía a los demás porque él era el más joven. Tenía que ser sabio para hablar y cuándo iba a hablar. Y cuando veía que los 3 amigos lo acusaban a Job, en una de esas acusaciones que sus amigos hicieron, él maldijo. Oiga, es el único momento que él maldijo. Dijo: maldito sea el día que dijeron a mi madre varón es. Mejor hubiera muerto en ese momento. Pero ¿por qué Dios no lo dejó que muriera Job en ese momento de dar a luz? Porque Dios tenía un plan grandísimo, excelentísimo. Y es eso lo que yo quiero que usted y yo entendamos. Hay pruebas que van a ser difíciles de soportarla, pero con la ayuda de Dios la vamos a soportar. Y quizás podemos decir como Job: mejor me hubiera muerto niño, mejor me hubiera muerto a los 19 años. Y Dios dice: no te dejé que te murieras, ni cuando naciste, ni a los 19 años, porque yo tenía un plan grande de salvación contigo, y te he elegido, te he llamado para que proclame a las naciones que yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el creador de los cielos y la tierra, y que yo tengo poderes para hacer nuevas las cosas. Por eso es que Dios muchas veces a usted y a mí no nos ha quitado la vida, porque Él quiere mostrarte la gloria de la misericordia de Él. Y solo Eliú le daba palabras de aliento, y los demás lo acusaban. Tú eres el culpable, Job. Examínate, pregúntate, Job. ¿No habrás pecado contra Dios? ¿No será que has blasfemado contra Dios? ¿No será que tú eres el culpable de que Dios te haya arrasado con tus hijos y todo lo que tenías? Y cuando Eliú los oía, me imagino que él, como joven mancebo, solo agachaba la cabeza y ha de haber estado quizás meditando y diciendo: ¿qué pasa? Dios, ¿qué pasa? Dame algo, una palabra de aliento. Cuando Job llega al capítulo 19, lee todos esos para atrás,
va a ver que la vida de Job era de sufrimiento, tribulación y dolor, y sus mejores amigos solo eran para señalarlo. Esa clase de amigos es mejor no tenerlos ni cerca. Es mejor que se cuelguen como un lazo, porque ni entran y no dejan que los otros entren a la gracia. Por eso es que usted y yo somos llamados. Oiga, es necesario entrar en la puerta estrecha y esforzarnos a permanecer dentro. ¿Para qué? Para que el que viene detrás de mí vea en mí la gracia, la misericordia, el rostro de Cristo, y que cuando yo abra mi boca, palabra de Dios sea puesta, y el que oiga esa palabra de Dios sea compungido, sea llamado, sea redarguido y conducido al camino del arrepentimiento. Y Dios, que rico, el Dios de amor, lo alcanza, lo limpia y lo perdona de sus pecados. Eso es la gran diferencia. Y por eso es que Job en el 19 decía, oiga, él supo confiar en los tiempos de crisis en Dios. En el verso 25 él decía, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne se deshaga un día, mis ojos han de ver a mi Redentor. Usted puede decir eso. Es bien difícil. Cuando estamos libres de tribulación y de crisis es fácil decirlo, pero cuando estamos en el proceso, que usted no lo puede decir, como no quisiera que estuviera en mis caites, en mis zapatos, pues, porque muchas veces somos buenos para tirar las piedras, pero allí es donde Job confió en tiempos de crisis. Y cuando Dios vio la confianza que él tenía, Dios ya estaba planificando cómo sacarlo de esa crisis, cómo honrar su nombre en la vida de Job, cómo exaltar la vida de Job. Dios ya tenía planificado ese momento especial. ¿Y sabe qué le impedía para que Dios operara ese milagro? Y eso puede estar pasando con nosotros, que yo veo su rostro, yo veo su personalidad, pero lo que hay en el corazón, el rencor, el odio y la envidia, yo no la puedo ver. Es usted el que va a ir a Dios, es usted el que va a confesar a Dios, es usted el que va a pedir perdón a Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque en Job había resentimiento, había rencor por sus amigos que lo acusaban día y noche. En el capítulo 41 del verso 7 para abajo, Dios hace una conversación de tú a tú con Job, y él le dice, levántate y ve donde tus amigos y ora por ellos. Y Job no quería hacerlo, porque cuando usted siente algo por alguien, bien se siente el rechazo, y aunque usted lo busque, lo rechazan. Y aunque usted se sienta libre de lo que ellos sientan por usted, pero se siente rechazo. Y es fácil, hermano, aparentar que somos cristianos, hijos de Dios, pero lo que no se ve es lo que te daña, es lo que te destruye, es lo que no te deja ser próspero, no te deja ser bendecido, porque está esa barrera ahí. Y Dios le dice, levántate y ve, busca a tus amigos y ora por ellos. Y Job dice en la Biblia que no quería. Si usted lee ese capítulo, va a ver que Dios le dice 3 veces que ore por ellos, porque en la vida de Job tenía lógica y razón. Lo odiaban y lo acusaban sin causa. Pero usted y yo no estamos pasando eso, hermano. Nosotros estamos en el país de la prosperidad, pues. Yo cuando digo que no tienen nada, a mí me da tristeza. Entonces, ¿para qué venimos a este país, pues?
Yo con orgullo le digo delante de Dios, y Dios me es testigo, 19 años de estar en este país, Dios nunca me ha dejado, ni me ha desamparado, ni me ha faltado techo, ni abrigo, ni comida, no me ha faltado nada, aunque yo le he fallado a Dios en muchas maneras, en muchas formas, con el pensamiento, con la vista, con el hablar, porque el único perfecto es Dios. Pero cuando yo reconozco que le he fallado, voy a su presencia y le digo, Señor, perdóname, te he fallado en esto, te he fallado en lo otro y en esto otro. Pero si usted no es sincero con usted, el daño se lo hace usted. Porque podemos, repito, aparentar eso, pues. Y hasta que Job oró por la restauración de sus amigos, para que Dios los perdonara, la Biblia dice que el postrero Job fue mejor que el primero. ¿Lo ha leído? Por eso es que en el capítulo siempre 41 verso 5 él dice, de oídas te había oído. Hace muchos creyentes que Dios les habla de diferentes maneras y no cambian. ¿Por qué? Porque de oídas siguen a Dios. Pero Dios no quiere que lo sigan de oídas, sino oiga lo que dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Hemos venido a este lugar no solo a oír cuentos de fábula, no, hemos venido a oír la palabra de Dios que cambia, la palabra de Dios que liberta, la palabra de Dios que fortalece en tiempo de crisis. Usted está pasando eso, refúgiese en Dios. Ahí fue la exaltación de Dios para Job. Otro personaje bíblico que le voy a tocar, no lo voy a tocar todos, como le digo, el tiempo me haría muchísima falta. Solo le voy a tocar los puntos finales. Bueno, esta coordinadora me robó todo lo que le dio, porque aquí no están estos personajes, no. Gloria a Dios. Jeremías, no necesito papel, me gusta traerlo para ir bien acorde, yo no necesito papel para predicar. Jeremías, su padre era sacerdote de Israel. Cuando Jeremías vive, Israel estaba en tiempos de apostasía. La palabra apostasía es rebelión contra Dios. Israel hacía todo lo que iba en contra de los principios de Dios. Y en una de esas a su padre le tocaba ofrecer sacrificio. Pero Jeremías ya tenía edad avanzada para hacer él el sacrificio a su Dios. Ese sacrificio era para remisión de pecados. Por eso es que cuando Jeremías iba a traspasar al becerro, a la oveja, el Señor se le apareció. Oiga cómo les hablaba Dios antes. Cuando él iba en camino al altar, el Señor se le apareció y veía a todo Israel en rebeldía y pecado, y empezando por el rey de esa época. Y cuando Jeremías se resiste a hacer el sacrificio, vino el odio primeramente de la sociedad, del rey de esa época y aún de su familia. Esa noche que él nos sacrificó, llegaron los soldados y lo arrastraron enfrente de su padre. Y dice que su padre, Jeremías, le gritaba que lo ayudara y le decía: Padre, ayúdame, Padre, ayúdame. Y el padre se hizo que estaba dormido y dejó que lo arrastraran y lo sacaran y lo llevaran a la cárcel. Oiga, cuando la crisis llega
y golpea feo. Y a los primeros que va a usar el enemigo va a ser a los que dicen amarte. No están aquí, ¿va? Y cuando eso se da, la vida de Jeremías empezó a experimentar cambios, sufrimientos, dolor. Por eso es que cuando Dios llama a Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, verso 5, Jeremías resistía al llamado de Dios. Jeremías no quería ir a ese llamado. Y él le dice: yo soy tartamudo, yo no sirvo para ser profeta. Y Dios le dice: desde el vientre de tu madre te he elegido y te he santificado y te he levantado para que seas profeta de las naciones. Aunque tú no quieras, Jeremías, vas a ir a donde yo te mandare. Cuando eso se da con Jeremías y con Dios, Jeremías entendió que en contra de su voluntad él iba a tener que obedecer a Dios. Porque Jeremías entendía que el sufrimiento iba a ser un calvario todos los días. La Biblia nos enseña que Jeremías se había enamorado de una joven de su misma edad. Y no era malo, porque el hombre es para que tenga una esposa, no un esposo, una esposa. Y cuando él se enamora, Dios, que todo lo conoce, vio que Jeremías se había enamorado locamente de esta joven y que él ya había puesto su mirada totalmente. Y cuando él iba a verla, dice la Biblia que Jeremías lo meten a la cárcel de nuevo. Y Dios le había dicho una noche antes: el deleite de tus ojos con un golpe te la quitaré, le dijo. Oiga, qué terrible. No, pero si Dios nos hiciera eso a nosotros hoy en día, creo que nadie fuera cristiano. Lo primero que dijéramos: qué ingrato y bárbaro es Dios. No es que Dios nos va a quitar lo que nos sirva de tropiezo. Y aunque nos duela, muchas veces Dios va a quitar a nuestros seres queridos, porque son piedras de tropiezo. Y usted diga: pero estoy orando para que Dios lo cambie. La pregunta es: ¿cómo le oras a Dios? Que no se ve una respuesta y no se ve un cambio de tus seres queridos, sino que ve más rebeldía, más en droga, más en alcohol, más en pecado, más en orgía, más en adulterio. ¿Cómo le oras a Dios? Y el Dios que yo conozco es un Dios que ve, un Dios que oye y un Dios que responde, porque Él oye la oración del justo. Por eso venía hablando yo con la sierva. Ella me dice: no, si ella siempre ha sido cristiana. Y le digo: pero ¿a dónde se ha visto el fruto? Su marido ya está viejo y nunca caminó con Dios. Porque Dios, si empezó en mí la obra, la va a terminar con los de mi casa. Así es. La pregunta es: ¿cómo tienes tú la relación con Dios? Y Jeremías, hermano, la joven tenía influencia con los soldados de esa época. Se dio cuenta que estaba preso y pidió ir a ver a Jeremías de escondidas. Cuando de repente entraron los soldados y el oficial de ese grupo, y enfrente de ella agarraron a Jeremías. Y cuando la muchacha vio eso, ella se metió entre ellos y un soldado le empujó de un solo, y dice la Biblia que pegó su cabeza en una piedra. Se cumplió lo que Dios le había dicho a Jeremías. Se cumplió. Le dijo: el deleite de tus ojos te lo voy a quitar de un solo golpe. Jeremías ya no sufría por estar preso, sino que sufrió al ver que lo que él amaba había perdido la vida. Es importante amarnos unos a otros, amar a nuestros hijos, amar a nuestras mujeres, amar a sus
sobre todo tenemos que amar a Dios y obedecer a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la rebeldía siempre va a ser corregida. Entonces, ¿cómo fue la exaltación de Jeremías? En una de esas, ¿se acuerda cuando lo metieron en la cisterna? Es bien tremendo. Fíjese, hermanos, que David en uno de sus salmos dice que del foso cenagoso lo sacó el Señor. Pero allí no estaba hablando David de su personalidad, sino de la vida de Jeremías. Tremendo. Tremendo, porque Jeremías surgió después. Pero cuando, fíjese, la Biblia dice que el rey ordena que lo metan a la fosa séptica y lo iban a bajar porque la misión del rey era que se muriera ahogado. Y cuando Jeremías llega al fondo, no había agua sino que lodo. Y cuando él se quiso parar, se iba hundiendo. Se iba hundiendo y el lodo iba llegando a los pechos y de repente aquí y de repente ya a la boca. Allí es donde David dice que del foso del lodo cenagoso tuvo misericordia Dios. Cuando el etíope intercede con el rey y le dice: mi rey, ¿por qué no saca a Jeremías de la cisterna? Téngalo preso, pero téngalo en el patio de la cárcel, por favor. Haga misericordia. Y dice que Dios oye al etíope. La palabra etíope significa que era un hombre de piel morena. A ese usó Dios para salvaguardar la vida de Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo estaba sacando de la cisterna, del pozo, de la desesperación, del pozo de la muerte. Cuando usted y yo ya no podamos, el Señor mandará a su ángel. Y cuando el ángel ya no pueda, el Señor mandará la gloria postrera para que usted y yo nos levantemos y nos renovemos en la fuerza del poder de Dios. Cuando Jeremías es librado de la cisterna y andaba en el patio libre, le dice al etíope: dile al rey que todos serán procesados y serán llevados cautivos. Cuando eso se da, la Biblia nos enseña que Dios salva la vida de su siervo Jeremías. Él estaba preso, hermano. Andaba libre, pero estaba preso. Y cuando los de Babilonia ingresaron, un oficial preguntó: ¿hay un profeta entre en medio de ustedes que se llama Jeremías? La gente le dijo: sí, hay uno que se llama Jeremías y es profeta, pero está preso en el palacio. Y allí es donde empezaron los soldados a botar las paredes y cayó, y Jeremías fue liberado. ¿A dónde se dio la exaltación? Cuando el hombre llamado Jeremías confió en Dios. Todos fueron llevados cautivos, todos fueron llevados presos, pero Jeremías fue exaltado, libertado y vivió como siervo de Dios, libre de la cárcel, como el que confía en Dios. Nuevas fuerzas tendrá como el águila. Entonces la exaltación de Dios se dio en Jeremías. Hoy vamos a ver la otra vida que sufrió crisis, la vida del rey David. Fíjense, ¿por qué Dios permite la crisis en los tiempos que vivimos y en los tiempos del Antiguo Testamento? Repito, porque Dios tiene propósitos y muchas veces no los vamos a entender. Les voy a hablar rápido. David era cuidador de ovejas. Joana, ¿cuántos años más o menos tenía David en esa época que su padre Isaí lo manda con panes al campamento del ejército de Israel?
Abi, un ejemplo, yo ya lo he predicado muchas veces. ¿Cuántos años más o menos tenía David cuando su padre Isaí le dice: David, ve al campamento de Israel, tráeme noticia de tus hermanos, cómo están en el campamento de guerra, y llévameles provisiones, alimento? La historia dice que aproximadamente tenía entre 14 y 17 años. Cuando David va condicionado, llega al campamento, dice que todo estaba rodeado, porque estaban temblando, porque había un hombre gigante de 6 codos de pie de altura. Oiga, no era bajito. Y le decía: mándenme a uno de Bethesda a ver si me mata. Y si me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo mato a uno de los de Bethesda, ellos serán nuestros esclavos. Y todo. Y decía: Martín, no, a mí no, porque tengo mi mujer que la voy a disfrutar. Y de repente dijo Salvador: mándenme a mí, que yo tengo el espíritu de Jehová, para que esta pie grande se la lleve el otro. Aleluya, mi gloria a Dios. Y de repente oyó el joven y dijo: ¿y qué está dando el rey al que venza al gigante? A Erwin dijo: ¿y qué están dando al que venza al gigante? Dijo David. Curioso el joven. ¿Sabía usted que la edad más difícil que un padre pueda gobernar a los hijos no es de 0 a 14 años? La edad más difícil que el padre gobierne a sus hijos es de 17 a 20 años. Porque entra la locura de conocer novia, conocer novio, conocer la música del mundo, mover el cuchumbo viejo y andar de fiesta en fiesta. Es cuando el padre y la madre que confían en Dios no puede golpearlo, sino ir a Dios a orar. Señor, ponga temor en el corazón de mi hijo, ponga temor en el corazón de mi hija, quítale las vendas, quítale los deseos del mundo y hazle ver que el mundo es muerte, y hazle entender que tú le quieres salvaguardar y proteger de la muerte. Señor, yo no puedo hacer nada, pero yo la pongo en tus manos. Pero muchas veces a esa edad los padres, en vez de ir a Dios, se ponen bravos y le reclaman, y si es posible le dan cuyundazo, más bravo se pone. Porque a cierta edad, hermano, es fácil gobernar a nuestros hijos. Este niño ahorita es una mansa paloma, pero espere unos cuantos años cuando el pastor le se mete aquí. ¿Me entiende? Porque ya su mente ya no es de niño, y entra en una mente de querer conocer el mundo. Entonces ahí es donde el padre y la madre tienen que confiar en Dios, poner en Dios sus hijos, para que sea Dios que dirija, que administre y guíe sus hijos. Y le dijo: el rey dice que el que venza a Goliat le va a dar a su mejor hija, y se llama Mical. Oh, dijo: este cipote que va a tener novia va a tener una mujer. Dijo: yo me he hecho ese tío. Dijo: no se lo quiere echar usted ese tío. Amén. Cuando de repente, hermano, se presenta ante el rey, los primeros que salieron, oigan, sus amigos, Eliab, sus hermanos, ¿cómo se llaman sus hermanos? Pero como uno que me dice: porque yo te lo digo. Y cuando lo vio: hey, brother, le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, David? Le dijo: voy a enfrentar al gigante Goliat. Estás loco, le dijo. Ni nosotros, que somos hombres preparados para la guerra, nos hallamos capaces de ir a enfrentar ese gigante, y tú que andas cuidando ovejas. Estás loco, David. Ustedes no, pero yo sí.
voy a ir, me dijo. Mire, carácter, hermano. Pero David ya estaba bien, hermano. La crisis, pero lo adelantamos porque no vamos a terminar. Llegó a ser adulto. Y los problemas que a él le vinieron, hermano, era persecución. Cuando David venció a Goliat, le corta la cabeza, se la lleva al rey, y la gente decía, oiga, Saúl mató a mí. Así decía, hermano. Y David a sus 10,000. Iba caminando con la cabeza. Saúl mató a mí. Y cuando llegó a los oídos del rey, que él había matado menos, dice la Biblia que le entró odio. Y le entró celo. Oiga, póngale atención. Y sintió deseo de matarlo. Oiga lo que hizo, la victoria que tuvo David. Ahí va a empezar la crisis emocional para él. Porque lo estaban recibiendo como ofrenda de pan y exaltación, pero lo que David no esperaba, que esa victoria se iba a levantar en persecución. David anduvo errante de ciudad en ciudad para que el rey y los soldados no lo mataran. David no entendía esa crisis, pero Dios sí sabía por qué lo estaba permitiendo. El cáncer que puedas tener, la leucemia que puedas tener, la pulmonía que puedas tener, la osteoporosis que puedas tener, el Alzheimer que puedas tener, tal vez no lo podemos entender ahorita, pero si es plan de Dios, déjame decirte que el que confía en Dios, Dios le dará la victoria, Dios lo hará libre, Dios lo restaurará y Dios lo va a sanar también. ¿Me entiende, iglesia? Digamos que los momentos de crisis es para que nos acerquemos y confiemos en Dios. Pero muchos, en vez de hacer eso, salimos como cobardes huyendo. Renunciamos a lo de Dios y nos vamos, hermano. Bueno, pasaron los años y Davidcito andaba huyendo. Pero ¿qué le había dicho Dios a través del profeta Samuel? Tú eres el próximo rey de Israel. Mire, era rey, pero no tenía trono. Pero no se dio por vencido. Unos que con privilegio son buenos en lo de Dios en las iglesias, pero cuando les quita el privilegio se desinflan como las llantas. De repente, poco a poco, se van desapareciendo. Y dice el pastor, ¿y dónde está Julano? A saber, pastor. ¿Y dónde está Julano? A saber, pastor. Se le ponchó la llanta y ¡pum! Usted y yo exaltemos a Dios con privilegio o sin privilegio. Porque David era rey y no tenía trono y se paraba como hombre guerrero de Dios. Llegó a ser rey. Oiga, todo estaba caminando bien. Se le acabó la crisis, pero puso su mirada en Betsabé. Según de Samuel 11, 12 y 13, donde está el relato, donde llega el profeta Natán, etc. David se le habían olvidado los favores de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios de nuevo? Permitió otro proceso. Su hijo Amnón viola a su hermana Tamar. A nadie le deseo yo que una madre tenga una hija y que sea violada. Oiga qué terrible, hermano. Oiga qué terrible. Sabe que estadísticamente la mayoría que ocasionan violaciones no son los amigos, son los cercanos de casa. En veces son tíos, en veces son hermanos y en veces hasta el mismo padre, que es un descarado, que no tiene respeto a su mujer. Pero eso se da. Cuando eso se da, oiga, ponga atención. David no hizo lo que la ley decía. En la época de él, todo violador que se agarraba lo mataban inmediatamente. Pero él no lo hizo, primero porque era su hijo. Segundo, no lo hizo
porque él amaba a su hijo Amnón. ¿Quién no ama? Yo amo a mis hijos. Sean buenos o sean malos, yo los amo. Yo no sé usted. Pero David tenía sentimientos y emociones. Y cuando él da el dictamen, lo perdona, lo exonera y lo expulsa nada más. Su enemigo era el que estaba a la par de él, su hermano Absalón. Cuando eso se da, fue el comienzo del dolor de cabeza de David. Venía de nuevo la crisis y hoy va a ser más difícil de vencer. Le voy a decir por qué. Yo puedo vencer que este hombre a mí me haga la guerra. Lo puedo vencer bien fácil. Pero si este es carne de mi sangre, me va a ser difícil vencer esa crisis o esa guerra. Porque no lo puedo destruir porque es mi sangre. No sé si me doy a entender. Entonces David estaba ante la espada y la pared. Su hermano Amnón violó a su hermana y Absalón deseaba que lo matara. Y hoy le voy a poner el ejemplo por qué. Primero, Absalón era hermano de Amnón por dos cosas diferentes. Una por el papá, pero su madre era otra mujer. Entonces ahí es donde el diablo estaba ganando terreno. Y ahí es donde el hombre de Dios se le olvidó que tenía que ir a Dios a consultar. Y él se le olvidó. Fíjese por qué me fui hasta la violación y no le hablé de Betsabé. Porque de Betsabé se dio la caída, y de la caída de él vino la muerte de su hijo, y de la muerte de su hijo vino la violación de su hija con su hijo, y de ahí vino la persecución. ¿Qué empezaba David? Un caos de crisis de todo: emocional, de persecución, de violación y de muerte. Digamos que David no tenía solución, no tenía respuesta, no sabía qué hacer o a dónde ir. Lo que él lo que hizo fue huir para que su hijo Absalón no lo matara. Un error. ¿Por qué no he entrado a la porción que hemos tomado? Porque ya vamos a entrar al tema. Porque cuando el hombre de Dios huye en los momentos difíciles, es cuando el diablo lo quiere cocinar vivo. Pero cuando el enemigo te está asediando, te está atacando, tus emociones, tus sentimientos, es cuando más tienes que confiar en Dios, es cuando más tienes que refugiarte en la misericordia de Dios, para que el enemigo se cumpla lo que dice Santiago: resistir apóstol Pedro 5, 7 y 8, 1 Pedro, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos a Dios bajo la poderosa mano del Señor y Él te tiene que dejar. Pero pueden imaginar, David huyó en vez de ir a Dios. Pero ¿cómo será la exaltación de Dios en David? Cuando él se humilló. No sé si está aquí. Cuando él se humilló. ¿Sabe, hermano, que los traumas de una violación no pasan rápido? Pueden pasar 3, 4, 5 años o más, y ahí está esa secuela que destruye, que devora, silencioso, esa fuerza letal que usa el enemigo. Pero ahí es donde tenemos que ir a Dios para que Él cure nuestras heridas, para que Él sane nuestras heridas. Si el hombre no te puede sanar, Dios sí te puede sanar. Y nunca tomes decisiones equivocadas después de ese proceso difícil. No, consulta y camina con Dios, que Él sabrá el camino que tienes que caminar. Y ahí es donde David
recibe de parte de Dios la exaltación cuando Dios le prometió que no dejaría su trono sin descendencia. Mire qué tremenda la exaltación, pero tuvo que pasar los desiertos, los valles, las persecuciones, la hambruna. Mire, en una oportunidad tuvo que entrar a una casa de Dios. Y Saúl tuvo que matar a los sacerdotes que le dieron de comer a David. No sé si lo ha leído, ahí está en la Biblia. Cuando se comieron los panes de la propiciación, que eran exclusivamente para los sacerdotes, hermano. Pero David llevaba hambre, pues. Y sus soldados eran 40 hombres que andaban con él y andaban hambre. Digamos que el hombre hambriento puede hacer locuras, pues, aunque después pida perdón. Pero ¿por qué nos lleva Dios a eso? Para que entremos en razón. Que los tiempos que estamos viviendo no son fáciles para nadie. Ahorita el que es millonario se hace más millonario y el que es pobre se hace más pobre. Pero los que tenemos a Dios, ningún justo, dice el Salmo 37, no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga Padre. Los que confiamos en el Dios de los cielos y la tierra, aunque el mundo entero esté cabeza vuelta abajo, los que confiamos en Dios estamos en pie y estamos en victoria. Aunque el diablo te diga que te va a derrotar, no te va a derrotar. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Vale la pena confiar en Dios en tiempos de crisis. Si estás pasando un proceso de los que has oído, refúgiate en Dios. No hagas nada en contra, deja que Dios pelee por ti. Lo exaltó Dios a David, ya viejito. Y oiga qué terrible, Absalón anhelaba ser rey. No sé si lo ha leído en la Biblia. Ahí estaba Absalón y estaba el general traicionero. No es la que hay muchos de los que quieren mi cabeza y están deseando que estire los caites. Y yo mejor mátalo, Señor. Más vale que lo mate usted por odioso. Sí, ahí estaba el general Joás, no sé si lo ha leído. Era el brazo derecho de David, hijo del traicionero, que ya andaba proclamando a su hijo rey en las montañas, cuando David, ya veterano de guerra, estaba diciendo: Salomón es al que Dios ha elegido como rey de Israel. Bonito, ¿verdad? Anhelas obispado, síguete los lomos y espera en Dios. No te apresures, no corras. Deja que Dios te exalte. Ay, Jesús. Tercer personaje, porque si estamos al cuarto nos vamos quizás a las 11, porque hay mucho que hablar de lo de Dios. Elías. Usted y yo conocemos la biografía y la historia de este hombre. De la nada apareció. ¿En qué ciudad apareció, señor Portillo? Ahí se fue a refugiar. La Magdalena ahora está con los brazos cruzados pidiendo misericordia. Oiga, hermano, dice que Elías Tisbita descendió del desierto a la ciudad de Samaria. Ya está en los primeros capítulos de este libro, hermano. Y cuando de repente, hermano, dice que llegó a una casa de una viuda. No sé si lo ha leído. Y no había qué. Ahí había crisis de hambruna. Y todas las crisis, ya les puse los ejemplos, son difíciles de soportar. Si Dios no está con uno, la crisis te acaba, te destruye emocionalmente y te dan deseo mejor de quitarte la vida, etc. Cuando Elías entra, oiga, este era hombre de Dios. Vio que estaba preparando la última torta que tenía para él y su muchacho. Pero Elías le dijo: dame primero a mí.
¿Usted qué hiciera si su pastor llega y lo ve que están en lo mejor y el pastor la tripa? Y usted dice, pobrecito, el pastor anda con hambre y no se mueve, y usted a misericordia, bandido. Y que el pastor le diga, ¡deme primero a mí, en vez de que me esté haciendo burla! El pastor está loco. Quiere que yo me muera, mejor que se muera él. Si esta viuda hubiera pensado igual que ustedes, ¿cree que hubiera sido honrada por Dios? Miren qué profecía, qué terrible mensaje. Dice que cuando Elías le dijo, dame primero a mí, dice que el aceite y la harina no cesó. El tiempo que Elías estuvo en su casa. Cuando la presencia de Dios esté con nosotros, nunca nos va a hacer falta el aceite y la harina. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces no se ande quejando. Sí, porque esa es la herramienta que usa el diablo. No puedo, no tengo, estoy derrotado, estoy aquí, que no sé qué. No, háblele al diablo que con Dios usted es vencedor. Vencedor. Y de repente el niño se muere en la casa de la viuda. Oiga, otra crisis terrible que le estaba llegando. Y le llevó el niño y le dice, mi señor, le dijo, lo único que tenía después de mi marido se lo está llevando el Señor. ¿Y hoy qué hago? Le dijo. Oiga, Elías era terrible, hermano. Dice que lo acostó en su tabanco. No cree que ahí tenían las camas vos, que usted y yo tenemos que acá. No estamos acá. No, allá eran tabancos de madera, hermano. Duros, pues, para que usted entienda. Si usted dice, ¿y qué es eso? Yo he dormido en eso, hermano. Cuando he andado de misionero hasta en el suelo me ha tocado. Pero hay los pastores de los 5 estrellas no quieren dormir ni en el suelo ni en petate. Pero el verdadero hombre de Dios, donde Dios quiere que duerma, ahí duerme. Si le toca en el suelo, alaba a Dios. Si le toca dormir bajo el sereno, alaba a Dios. Yo lo he hecho, hermano. Y hasta en este país me ha tocado dormir bajo el cielo. Así, con los 5 que me metí a pruebas esa vez, hace como 3 años atrás. Me dio en San Pancho, en San Francisco. Me dicen los hermanos donde llegamos, ay, siervo, no tenemos de dormir. Mire, a mí me discipuló Dios que si a mi casa le entran huéspedes, yo duermo en el suelo y ellos duermen en cama. Y así lo he hecho yo en este país, hermano. Yo les he cedido mis derechos y ellos están como príncipes y yo allá afuera, pues. Y no se preocupe, siervo, y no hay ahí un hermoso cielo, pues, que es el que nos va a cubrir. No, siervo, que no es que. Pero nunca nos dijo, quédense aquí. Hermano, hoy nos toca gozarnos bajo las estrellas del firmamento. Amén, pastor, donde usted se queda y nos queda, y los 5 ahí. Y de tan cansados que íbamos que eran las 10 de la mañana y el sol que nos está quemando bien fondeado. Pero felices. Porque eso no te puede quitar la gloria del gozo de Dios. No. Y la crisis no te puede quitar lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque es eterno. La salvación que Dios te ha dado, la libertad que Dios te ha dado, la unción de su Espíritu Santo que Dios te ha dado, no te lo puede quitar la prueba, ni el dolor, ni la tristeza. No. Somos vencedores. Métaselo. Elías acostó en el tabanco al niño y le dijo, Padre, le dijo, Jehová de los ejércitos, donde a tu siervo le han dado habitación, han venido a turbar a su pobre mujer, le dijo, le estás quitando lo que más quieres, dale vida. Oiga, qué tremenda esa oración. Hoy no, para ver un milagro de dolor de cabeza, hay que echarle gasolina de avión. Están aquí. Y nada, hermano. Y los diáconos, ay, porque ni oran ni ayudan. Y
Mira, hay muchos servidores que no oran ni ayudan y son bien sinvergüenza que se atreven a poner manos, hermano. No, hombre. Usted puede tener cargo de decir, ¡fuera en el nombre de Jesús! Y el diablo dice, ¿quién eres vos? No, si vas a invocar a Dios y vas, hermano, ve primero al alfarero del capítulo 18 de Jeremías, que dice que Jeremías veía la casa del alfarero y el alfarero estaba destruyendo el barro para hacer vasija, y el barro no se dejaba, porque hay barros aquí que son bien rebeldes, que todavía tienen grandes piedras, y el barro está chismosa. Ya sujétese esa lengua. De verdad, no hablan a la cabeza de tengereche, de caico. Cambie. Porque por nuestra lengua gente no viene a la verdad de Dios. Silencio total en la sala. Y cuando el niño dice que despertó y bajó del aposento alto y se lo llevó a su madre feliz, hermano. Ahí estaba todavía fuera de la crisis de Elías, hermano, porque ya le había suplido con la viuda. Pero de repente el rey Acab descendió y le creía al profeta que era Elías. Pero Elías lo traspasaba, pero tenía una vieja rebelde. Aquí no hay de esa, hermano. Que hay unas que son criminales, hermano. Cuidado, viejo, si haces esto. Y ese dedo cuico. No convivas con otra mesa porque te estoy chequeando, viejas. Y dijeron los de las redes, eso no me gusta, ese predicador. ¿Para qué me sigues, pues? Rebelde. Aquí estamos hablando con los que han nacido de nuevo, con los que tienen a Cristo, con los que la sangre del Cordero les ha limpiado sus pecados y todavía no han botado la vieja levadura. Porque aquí hay de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque están bravos. Gloria a Dios. Ay, Jesús. Jesús, tú que habitas en el mar. Arriba. Amén. En el cielo. Están dormidas, están difuntas. Cuando Dios le dijo al profeta, al rey de Israel, Acab, óyeme bien, rey, por 3 años y medio, así es, ¿va? O 3 años y medio. Por 3 años no habrá lluvia en toda la tierra de Israel. Por mi boca no habrá lluvia, le dijo. Ahí estaba bien. Pero ¿qué hizo Dios? Cuidó de Elías. Dice que se fue a un rillito y ahí lo estuvo manteniendo Dios mío, con chimbolos, con guapotes, y ahí estaba el agua que se echaba. Y aquello, Jehová, ayúdanos, Jehová, ¿a dónde estás? Que no te veo, Señor, le decía Israel. ¿Y cómo les iba a ver si dice la Biblia que el rey Acab, su mujer Jezabel, así va, era vanidosa, como hoy las iglesias están llenas de vanidades, con grandes aretes, con grandes cadenas, parecen, le voy a hablar en español y en inglés, perros y don, las grandes cadenas. Venite. Así está la iglesia, seguidora de Jezabel. La mujer de Dios se despoja de todo eso, porque son siervas de Dios, mujeres que agradan a Dios, aún en sus actitudes, en su vestimenta y en su conducta de ser.
Y cuando no hubo lluvia, hasta que Elías oró, se dio la lluvia. Estaba exaltado Elías. El rey lo adoraba, pero la vieja lo aborrecía. Así hay mujeres que dicen: este es mi marido, algo está viendo, pero es que no deja de ir a la iglesia. Pues para que no ande solito, véngase usted también. Y de repente, hermano, se llegó que tenía que destruir la apostasía de Israel. Capítulo 18 y capítulo 19 que estamos entrando. Y ya nos vamos a ir, hermanos, 5 minutos y nos vamos. Y de repente retó Dios a través de Elías los 450 profetas de Baal. Eran sacerdotes idolátricos, brujos, pues, para que entiendan. Y los reta Dios. Y le dice Elías pasó crisis también. Y ahí va a empezar la crisis. Y de repente, háganlo ustedes, invoquen a su Dios ustedes, porque ustedes son malos. A ustedes les va a oír primero, dijo Dios. Ahí después lo hago yo, la invocación al Dios que yo adoro. Dijo. Y empezaron. Y empezaron como, aquí había un loco que junga. Solo así pasaba haciendo ese loco aquí. Era un miembro de aquí. Parecía indio amazónico, pues. Y de repente, hermano, Elías se para y le: ya cállense. Ya no más rito, ya no más danza. Porque yo creo que el Dios que ustedes están invocando está de siesta, se ha ido a descansar. Siéntense. Pero dice la Biblia literalmente que ya estaban zanjeados, traspasados, la sangre corría en su cuerpo. Cuando Elías dijo: écheme más agua a la zanja. No, Elías, no ves que no va a agarrar el huevo, échele más, que lo va al tope, hermano. De repente, hermanos, dice que Elías dijo: Dios, que habitas en los cielos y en la tierra, hazle ver a este pueblo que tú eres Señor de ellos hasta el día de hoy. Se lo estoy parafraseando. Que tu gloria descienda sobre este sacrificio que es para ti, Señor. Solo eso había dicho, y dice que de repente lamió todo lo que Dios había puesto su siervo. O sea, acabó, lo quemó. Cuando todos vieron eso, Israel dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y cuando Elías vio eso, y que los 450 brujos querían correr, le dijo: atrápenmelos a todos, que ahora los voy a descuartizar y los voy a matar a esto, para que Israel entienda que el Dios de los cielos habita en los corazones y no en templos de manos de hombre. Alabado sea Dios. Cuando eso se dio, estuvo bonito, pero llegó la noticia a su mujer: ¿y quién es ese Elías? Dijo: para que le tengamos miedo. Dijo: mi marido y los demás le tienen miedo porque es un cobarde. Dijo: pero yo no. Dijo: hey, vení mensajero, vamos a ver este que estaba así. Vení para acá. Anda a decirle a Elías, al fotógrafo le vas a ir a decir, porque está bien pirulay, hermano. Decide que mañana a esta hora lo tengo su cabeza en un plato. Dele ofrenda de palmas. Dele ofrenda de palmas. Cuando ese mensaje se da, oiga qué terrible. Elías no le había tenido miedo ni a la sequedad de que no había lluvia. No le había tenido miedo ni a la persecución de nadie, ni a los brujos. No le tenía miedo a nadie. Estaba en victoria. Pero la crisis iba a empezar, y allí es cuando él debería de confiar siempre en el Dios que servía. Dice la Biblia que cuando le dicen eso, Elías tuvo miedo. Y en vez de resistir al enemigo, él huyó. ¿Quién huyó de los dos que hemos mencionado? David. Job, refugiado en la confianza en Dios. Jeremías, refugiado en la confianza en Dios. Hoy venía el otro profeta llamado Elías, el hombre de fuego.
Mire. 4, 2, con confianza plena en Dios. Y 2, que en la prueba de la crisis, en vez de confiar en Dios y refugiarse, se fueron a huir. Pero eso es lo lindo. Oiga, que aunque usted y yo seamos cobardes muchas veces, pero cuando el Espíritu Santo nos viene de nuevo, nos redarguye y nos hace ver que hemos defraudado y fallado a Dios y le pedimos perdón, Él nos oye, Él nos liberta, Él nos acoge y nos hace libres. Eso es lo bueno del Dios que predicamos, que no te va a dejar en la prueba. Jamás te va a dejar. Y ahí es donde Dios, hermanos, es bueno. Porque cuando Él sale a huir, y en el capítulo 19, verso ¿qué? Tomamos de base 9, dice que Elías se fue huyendo y entró en el verso 8 al monte Oré, al monte de Dios. Elías no sabía que era el lugar de Dios. Él iba huyendo que lo iban a matar. Muchas veces eso hacemos nosotros. Vamos huyendo de los enemigos. Pero cuando de repente Dios intercede y nos intercepta en el camino y dice: ¿para dónde vas? Tengo miedo que andan mis enemigos persiguiéndome y me van a matar. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Si yo no te he dejado, no te he desamparado, yo siempre estoy contigo, yo te sostengo y nadie te va a poder arrebatar de mis manos. ¿Por qué te preocupa de eso? Y de repente uno vuelve a decir: sí es cierto. Pero dice que Elías llegó cansado y se durmió. Porque ¿cuántos días era de camino? Dice 3 días. Cuando llegó, dice que se metió a la cueva y vino palabra de Jehová diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Ay, Señor, tuve un vivo celo, porque a todos los profetas quieren matar y ya los mataron y solo yo estoy aquí. ¿Cree que Dios iba a creer eso? No, pero él en su debilidad, eso fue la única excusa que le dijo. ¿Qué excusa le haces tú a Dios cuando te dice: sierva, levántate y ve a orar? Siervo, levántate y ve a predicar. Ay, si no hago overtime, no me sale el pago del mes, Señor. Ay, de mí, ¿pues qué? Está aquí. Ay, Señor, yo te di mi casa, pero fíjate que voy a decir que es una enferma estoy para que no venga. Ay, hermanita, si en vida estás cocinada, porque no has honrado al Señor que te trajo de tu país a esta tierra. Aquí no estás porque tú y yo seamos buenos. Aquí estamos porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. ¿A dónde está tu fidelidad? ¿A dónde está tu obediencia? Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Jesús le dijo. Mire, hasta tenemos a un Dios que es panadero, cocinero y de todo, hermano. Por eso que cuando usted no tenga que hartarse, pídale a Dios y va a ver si no le va a mandar cuervos con carne. Sí, Dios lo puede hacer, hermano. Yo tenía una testiga de Jehová en El Salvador que me la mandaba cada vez que terminaba de orar. Don Mario, hijo, aquí el Señor Jehová me manda que le traiga de comer. Y yo le decía: ya comí. ¿Cuál? Y la tripa ya. Era el cuervo que Dios había mandado a sostener mi casa. Entonces usted pídale y le va a mandar cuervos. Tal vez a usted le va a mandar burros para que... ¡Oh, Señor! Bendito sea Dios. Oiga, hermano, el Señor es fiel. Y termino con esto. Cuando Dios vio
la negatividad de su siervo no lo desechó, no lo despreció, ni lo dejó solo. No, ahí lo estuvo cuidando. El siguiente día dice que le había llevado un ángel una torta con vino. Le dijo: Elías, como muchos de ustedes, hermano, y era que hasta callos me salen, pastor. Y me permite poner cojines, por favor. Hasta cojines quieren poner para orar, mire. Si es que oran, pues. O si es que oramos, pues, para que no enojen, pues. Y le dijo Elías: come y bebe y levántate, porque largo camino te queda. Y dice que Elías comió y bebió, y de tan cansado que iba, se volvió a dormir. Obediente, igual que los de Misión Cristiana Bethesda. Hermanos, vamos a hacer esto. ¿Y cuántas le gasta? Ay, no mucho, pastor. No, pero yo sí tengo para ir a México, a El Salvador, y ahí no me importa gastar $1000. Son para mis gustos, pastor. Están aquí. Gócense, hombre. El Darwin por rato le prueba, como que se pone castillo y como que le cae el wifi hasta los zapatos. Y es que no tiene residencia, ya que tuviera residencia se pruebara más, porque todo lo que da mandar de pirulín. Y de repente vuelve el Señor y le manda otra provisión. Elías, ya no duermas, levántate y váyase. Levante al futuro profeta y levanta al futuro sacerdote, le dijo, porque ya es tiempo de que me lo levante. Oiga cómo le iba a dar la exaltación Dios en la segunda de Reyes, capítulo 3, 4, 1, 2, 3 y 4 está la historia de la exaltación de ese hombre de Dios. Pero tuvo que pasar la crisis. Si usted no quiere pasar crisis, usted no es cristiano, porque tenemos que pasar la crisis. Tenemos que pasar momentos de soledad. Tenemos que pasar momentos de angustia. Tenemos que pasar momentos que no tenemos ni 5 ni para un cuarto de gas para el carro. Pero ahí es donde, cuando yo estoy en eso, voy a confiar que Dios hará el milagro, que Dios abrirá las puertas del cielo, que Dios se va a glorificar a favor de mi necesidad. Ahí es cuando tú y yo no podemos, Dios sí va a poder. Amén, hermanitos. Pónganse de pie. Gracias a Dios que no di este tema, porque no. Pero tú, está hermosa la palabra. ¿Qué hemos aprendido esta noche? Que debemos confiar en momentos de crisis en Dios. No digo que esté en contra de usted que disfrute como familia. No, usted disfrute, pero también vea la necesidad de la obra y vele por ella. Porque no va a ser otra gente, es usted y yo los que velemos para que Dios siempre esté al pendiente de nuestras necesidades. Amado Dios que estás en los cielos, ayúdanos a confiar siempre en ti, en tiempos de crisis como en tiempos de hambruna, en tiempos de persecución. Ayúdanos a confiar en ti. En tiempos de desnudez, ayúdanos a confiar en ti. Como tu siervo Job, que confió y fue exaltado por ti. Como tu siervo Jeremías, que fue perseguido y en momentos de hambruna, persecución y crisis física y emocional, él supo confiar en ti y fue exaltado por ti. Como tu siervo David, Señor amado, que en tiempos de persecución por su misma biología de descendencia de sus seres, oh Dios mío, él supo refugiarse y confiar en ti y fue exaltado por ti. Así como tu siervo Elías, Señor, que lo usaste extraordinariamente, Señor, también vino momentos de desánimo, momentos de angustia, momentos de frustración, momentos de crisis
emocional y familiar, Señor, pero en su tiempo supo confiar en ti, Señor amado. Ahora, Dios amado, aquí está tu pueblo. Si están pasando alguien problemas, crisis emocionales, por un desánimo, por alguna frustración, por algún abuso sexual de alguien, Señor amado, sane esas heridas, vende esas heridas, transforme esos corazones heridos, golpeados, Señor amado. Bendice a mis hermanos y hermanas que están intercediendo por tu palabra. Supla sus necesidades, Señor. Abastéceles, Señor amado, que en este pueblo, en este ministerio, en cada familia de este ministerio, Señor, no haya escasez, no haya necesidad, no haya hambruna, no haya pobreza, Señor. Que siempre proveas el pan diario, el pan necesario, Señor amado, y que eso nos baste para suplir las necesidades, tanto familiares como de los hijos, de los nietos, de los esposos y las esposas. Que tu pueblo pueda ver la gloria postrera a favor de ellos en sus angustias, en sus necesidades, en sus escasez, Señor amado. Que los cielos se abran y que este pueblo pueda cantar un cántico de victoria. Que puedan decir: Jehová Jireh, eres el que me ha provisto. Jehová Jireh es el que me ha sostenido. Jehová Jireh es el que ha peleado mis batallas. Que este pueblo pueda expresar esa confianza plena en ti, Señor amado. Perfeccione la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Fortalece la debilidad de cada uno de nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe, Dios mío. Que aunque no se vea la provisión, esperemos y confiemos plenamente en ti. En Cristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Lo puede decir usted, hermano y hermana. Lo está pidiendo, lo está pidiendo, lo está creyendo. Clamame y esencia, dice el Señor, porque en silencio estás llorando, pero yo soy el que tengo control de tu vida y de tu necesidad, dice el Señor. Yo voy a meter mi mano en ese vientre y voy a expulsar un tumor que quiere crecer. Yo lo voy a arrancar. Yo lo voy a arrancar, te digo. Te voy a liberar, te voy a sanar. Pero no dudes de mí, confía en tiempos de crisis, dice el Señor, porque yo mi diestra la voy a revelar para ti. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Qué importante es confiar en crisis en Dios. Aquel único perfecto y grande es nuestro Señor, pero con Él usted y yo saldremos triunfadores. Dele gracias a Dios. Muchas veces vemos nuestro rostro y pensamos que todo está bien, pero muchas veces pasamos tribulaciones o quebrantos, lloros, pero Dios en su tiempo sabe llegar y sabe consolar. Hermanos, quiero recoger una ofrenda para la hermana